¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarlos desde el Consulado General de México en Los Ángeles. Mi nombre es Cintia Frida y estoy a cargo del Centro Cultural y Cinematográfico México. Y pues hoy estamos encantados porque tenemos una exhibición muy importante que verdaderamente es pertinente con las celebraciones históricas que este año está realizando nuestro país. Y bueno, lo vamos a hacer de una manera muy interesante, de una manera que tiene que ver con los juegos, con la identidad lúdica de los pueblos originarios. Y bueno, pues vamos a tener oportunidad de ver una extraordinaria exhibición fotográfica que tenemos aquí en el consulado, gracias al valiosísimo apoyo de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales. Y para ello tenemos a dos invitados que conocen a fondo este tema y con quienes estamos muy en deuda porque gracias a ellos podemos tener esta exhibición en el piso 3 del Consulado General para goce, para el conocimiento de las personas que visitan el Consulado General. Con nosotros está el día de hoy el sociólogo Armando Padilla y tenemos el gran gusto de que nos acompañe además la propia presidenta de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, Ana Claudia Collado. Buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y Hola, bueno, pues muy buenas tardes. gracias a ambos. Es la verdad un gusto. De manera muy breve, ambos tienen una trayectoria muy interesante vinculada con los pueblos originarios y sus actividades lúdicas, sus actividades de juego. Y brevemente voy a referir que Ana Claudia Collado García es gestora y promotora de la cultura tradicional mexicana. Ella, como mencioné, es la presidenta actualmente de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales y es miembro del Consejo Directivo del Sistema Nacional de Deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Es miembro de la Confederación Mundial de Etnodeporte, que tiene su sede en Turquía, y fue Premio Nacional a la Mujer 2007, debido a la contribución que hizo al deporte en la categoría de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, y recientemente recibió la medalla al mérito deportivo por el Congreso de la Ciudad de México. Ana Claudia Collado, además, ha participado durante más de 15 años en la promoción y salvaguarda de las expresiones lúdicas de los pueblos originarios. Fue medalla Xochimilco, la medalla Concepción Flores, José Concepción Flores al mérito de pueblos originarios en Milpa Alta, en la Ciudad de México, por su contribución a la difusión de la cultura originaria. Muchas gracias. Y además tenemos con nosotros al sociólogo Armando Padilla Alonso. Él nació en la Ciudad de México y cuenta con una licenciatura en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él ha impartido cursos de formación de promotores culturales en el medio rural y urbano y fue precisamente él uno de los fundadores de esta Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y además ocupó en esa federación el puesto de vicepresidente. Ha realizado múltiples acciones y trabajo voluntario para promover la cultura de nuestros pueblos originarios, lo cual se convirtió pues en una pasión en su proyecto de vida, como él mismo lo dice, y actualmente se da a la tarea de organizar juegos, torneos regionales y nacionales y encuentros con diversos grupos étnicos, regionales y nacionales, de diversos grupos a lo largo y ancho del país. Y actualmente se dedica a el rescate, la capacitación e investigación de precisamente las actividades lúdicas de estos pueblos originarios de México.
Pues a ambos, muchísimas gracias. Y sobre todo, también me gustaría hacer un reconocimiento a Canal 22 Internacional, quienes nos han apoyado en los últimos meses a lograr dar una mayor difusión a los programas de este consulado. Y bueno, pues sin más, a mí me gustaría pasar la palabra al sociólogo Armando Padilla, para que nos cuente cómo es que inició la federación y el valor que tiene precisamente para la promoción de una de las identidades que conforman la identidad mexicana, que es la identidad de los pueblos originarios. Sí, muchas gracias. Pues ahora sí, como decimos, el nacimiento de la federación fue un poquito arduo de poder consolidar. Primero, fuimos todo un grupo de personas que nos encargamos precisamente de cómo rescatar estas actividades lúdicas de nuestro México. Y sobre todo, cómo nos permitía generar una serie de tareas y una serie de aspectos fundamentales que pudieran ir cuajando en un proyecto de esta naturaleza, que iba a ser una asociación civil convertida en una Federación Mexicana de Juegos y Deportes de origen prehispánico, como lo es hoy. Los antecedentes podemos decir que datan desde 1987, cuando se crea la primera asociación civil, que fue la Asociación de Juegos y Deportes de origen prehispánico del Distrito Federal, precisamente en la Ciudad de México. Quiero decir con esto que este grupo maravilloso y con mucho empuje, como son los oaxaqueños de esta tierra mexicana, que ahora están en Los Ángeles y en varias partes de Estados Unidos, fueron precisamente los precursores de esta asociación civil y también de idear todo este proyecto de Federación Mexicana o de Federación Nacional. Precisamente ante este ver de deambular por parte de ellos como migrantes de origen oaxaqueño en una gran ciudad y de tener sus costumbres y tradiciones que chocaban mucho con la cuestión de los aspectos urbanos de esta gran ciudad, pues ellos traían todavía el recuerdo y la nostalgia de no poder jugar sus juegos propios de pelota, como era la pelota del valle, la pelota de forro y la pelota de hule, que son las tres modalidades que se juegan en Oaxaca y que también ahora al menos una ha sobrevivido y ha generado un crecimiento muy exponencial, como es la pelota de hule. Obviamente, muchos de ellos son de origen mixteco y desde 1932 han estado recorriendo los sitios desocupados, los terrenos desocupados de esta gran urbe para poderse asentar y jugar, hasta que los van corriendo las propias autoridades, hasta que dicen, ya no puedes jugar aquí y tienes que salirte. Entonces ellos desde 1932 han ido peregrinando en la ciudad, en la gran capital, para poder mantener sus juegos y bueno, hoy afortunadamente el trabajo de la Federación y de la Asociación del Distrito Federal logró precisamente tener y contar con algunos espacios ya fijos donde ellos ya
realizan sus actividades de juego y no se pierdan. En Oaxaca han crecido mucho los espacios de juego de la pelota de hule de los mixtecos y curiosamente, pues muchos de ellos también han migrado a la Unión Americana y han empezado esa dinámica de ocupar espacios vacíos, terrenos vacíos que encuentran en la ciudad de Los Ángeles y en los condados, sobre todo cercanos a Los Ángeles, como es Fresno, California, donde llegaron muchos de ellos en la actualidad. No tendrán más allá de unos 10, 15 años que se asentaron por allá buscando empleo, buscando este sueño americano, y muchos de ellos iniciaron precisamente siendo o haciendo más bien trabajos de jardinería. Y obviamente eso les ha permitido tener una economía un poquito mejor a la que tenían aquí en México, pero también hacer sus ahorros para llegar a acuerdos con las autoridades locales de los propios condados y que les permitan jugar. Y no solamente jugar, sino ahora permitirse ellos traer a equipos de la ciudad de Oaxaca o del estado de Oaxaca, los equipos más representativos en el juego de pelota mixteca, para poder hacer sus torneos ya de carácter internacional. Esto ha sido muy importante porque esto precisamente guarda la identidad, esta identidad lúdica de estos pueblos originarios de México. Y no solamente son los mixtecos, sino también hay otros grupos, algunos que no son de origen indígena, pero se destaca mucho esta presencia de los ciudadanos o de los migrantes oaxaqueños que están en Estados Unidos. Bueno, la federación precisamente nace con este cuerpo de jugadores de pelota mixteca en la Ciudad de México. Y después, ante una idea de generar un proyecto más amplio, se va generando el origen de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes de Origen Prehispánico. ¿Por qué con esta idea? Porque con esta idea rescatamos parte de los juegos de pelota antiguos, existentes, y que muchos de ellos tienen el nexo de la época prehispánica, de los juegos de origen prehispánico, como la palabra lo señala. Y esta importancia de conservar parte de esta herencia cultural antigua o del México antiguo, pues fue muy importante y una tarea muy ardua para hacerla. Una vez que nosotros consolidamos el proyecto inicial, el primer proyecto de Federación de Juegos y Deportes de Origen Prehispánico, se incluyó no solamente los juegos de pelota oaxaqueños, sino también los juegos de pelota del estado de Sinaloa, que son 3 juegos, precisamente los 3 tipos de ulama de cadera, de brazo y mazo. Pero también se integraron los juegos de pelota de la capital, o más bien del estado de Michoacán, como la pelota de trapo, la pelota encendida y la pelota de piedra. Ellos les llaman guarucua. 3 modalidades que se juegan, 2 con bastón y 1 con los remos, precisamente la pelota de piedra con los remos que utilizan mucho los pescadores del área de Janitzio. Maestro, qué interesante todo esto que nos está compartiendo. Se lo agradecemos mucho porque nos está dando un contexto que
a veces no tenemos muy presente. Hablamos nosotros de estas actividades como una cosa del pasado, pero como bien nos anota usted, pues estas actividades, estos grupos indígenas han migrado a distintas partes de Estados Unidos, desde México, desde nuestro país, y incluso de Centroamérica, y siguen manteniendo estas tradiciones. Por eso es que nosotros consideramos que estas actividades y esta exhibición resultan extraordinariamente pertinentes porque reflejan actividades actuales. Los pueblos indígenas preservan esta cultura milenaria y son ellos los que, pues a través de las migraciones, nos ayudan precisamente a poderla mostrar en lugares muy distintos a los de sus comunidades de origen. Ana Claudia, tú que has estado en contacto con estos grupos aquí en el sur de California, ¿nos podrías hablar de cómo ves estas actividades? ¿Cómo están estos grupos preservando las tradiciones de los grupos originarios de nuestro país? Claro que sí. Bueno, primero que nada, estoy muy contenta el día de hoy porque finalmente pues, estamos teniendo esta exposición Identidad Lúdica de los Pueblos Originarios, que además, bueno, pues en esta fecha tan importante, este 13 de agosto, ¿no? En donde cumplimos 500 años de resistencia cultural, vemos una enorme resiliencia y de permanencia, de transformación, de identidad. Y bueno, las prácticas tradicionales, las prácticas lúdicas en este sentido, se han convertido en un reflejo de esta identidad, no solamente para las diferentes poblaciones en México, tanto indígenas Ahora sí. como no indígenas, sino vemos también esta interesante práctica de los juegos tradicionales en la Unión Americana. Ya lo comentaba Cintia, esta exposición viene con el pretexto justo hace pues ya más de un año, que luego tuvimos ahí como un tope con el tema de la pandemia, pero bueno, el primer pretexto es que estuviera en el consulado de Fresno, California, en donde hubo a la par un evento de pelota mixteca, un evento internacional que tiene más de 20 años realizándose, y se realiza diversas actividades. Este torneo internacional es uno de los más importantes, donde participa gente del estado de Oaxaca, de la Ciudad de México y desde luego migrantes de diversas regiones de California, y se realiza en Fresno. En este evento, bueno, es un evento comunitario, es un evento que tiene una gran identidad social, cultural, y que es a través del juego donde se reproduce esta práctica y esta permanencia del sentido de pertenencia que tiene en este caso el grupo de mixtecos organizados, los cuales tienen una organización de pelota mixteca de California Central, y es a través del juego donde se reproducen todas estas formas de organización, estas formas de identidad y estas nuevas resignificaciones que vamos a encontrar en los juegos tradicionales en la Unión Americana. El juego precolombino, estos juegos, esta exhibición que tenemos presente el día de hoy en el Consulado de Los Ángeles, son diversas actividades que reflejan la vívida y permanente espíritu del juego. El juego precolombino, el juego de raíces mesoamericanas, el juego que ha hecho resistencia en estos últimos 500 años, y también de aquellos juegos tradicionales que tienen una capacidad de transformación, de arraigo muy interesante entre las comunidades, y que estos juegos y estas prácticas tradicionales, sus principales rasgos, bueno, pues es como ya comentaba, esta apropiación por un lado, en los cuales muchos de ellos han sido transmitidos de generación en generación y que mantienen una parte de la cultura de la sociedad en la cual se manifiesta
se manifiestan simbologías en torno a las estructuras culturales, a las estructuras sociales, incluso a los materiales naturales de un lugar. A veces vamos a encontrar juegos que se practican con algún elemento natural del entorno, con palmas, con varas, con materiales flexibles, que esto pues le da una capacidad al juego permanentemente de estarse transformando. También estas actividades, si lo vemos en la Unión Americana y en otras partes de México, contienen una gran carga de socialización y, eh, y en estas actividades, bueno, pues intervienen las familias. En el caso de la pelota mixteca, que es una de las actividades más populares, que no es la única, además de que se practica en la Unión Americana, vamos a encontrar a las familias cómo intervienen desde pintar la cancha, por ejemplo, barrer, limpiar, organizarse para la comida. Vamos, es toda una celebración, es un gran ritual el que se celebra en cada una de las jugadas y esto, desde luego, pues le da un sentido permanente de realizarse unas jornadas dominicales, donde cada 8 días se hace la reproducción cultural de estas prácticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Claudia. Muchas gracias. No sé si se alcanza a oír bien. Sí, ya te escuchamos. Algo que me gustaría mencionar también es que esta recapitulación fotográfica que estamos viendo en estos momentos y que estamos tratando de explicarles es una recopilación fotográfica de un encuentro nacional donde se realizan estas actividades, que es el encuentro más grande de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes, que es el Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales. Es una colección de 30 fotografías, las cuales están expuestas en este momento y en las cuales hay representados algunas de estas prácticas tradicionales y autóctonas que ya nos refería el sociólogo Armando Padilla. Efectivamente. Y ¿sabes qué? Hay un tema muy importante que para el Consulado General de México tiene un gran valor y que es que nuestros usuarios, la gente que viene aquí al Consulado General, pueda ver reflejadas en estas imágenes parte precisamente de lo que son ellos, de la identidad cultural, porque nosotros estamos convencidos que a partir del momento en el que nos reconocemos y nos sentimos orgullosos de nuestras raíces, del lugar donde venimos, tenemos mayores posibilidades de integrarnos de manera asertiva a nuestras distintas sociedades de acogida en Estados Unidos. Como ustedes han subrayado, estos pueblos originarios viajan aquí. En muchos casos se trata de personas que son biculturales o incluso triculturales, que hablan español, que hablan su lengua indígena y que además hablan inglés. Pero en muchos otros casos nos hemos topado con personas que únicamente hablan una lengua indígena y es así como migran a Estados Unidos. Y esto es lo que nos hace a nosotros repensar desde la Red Consular Mexicana en Estados Unidos y en otros lugares donde existen asentaciones de pueblos originarios, la labor que tenemos que hacer para poderles servir mejor. Necesitamos darnos cuenta y que ellos se identifiquen como herederos de esta tradición, como integrantes de las comunidades indígenas y que pidan que los servicios de salud, de educación que se prestan a través de la red consular mexicana, incluso la ventanilla de atención integral a la mujer, esté precisamente al servicio de ellos en un idioma que entiendan, es decir, superar la barrera del idioma.
No sé cómo desde la federación han logrado captar el número de indígenas que viven en el exterior y que son monolingües, por ejemplo. Sí, en el caso, por ejemplo, en uno de los aspectos, hablando de este ejemplo del grupo, de los grupos del estado de Oaxaca, es muy importante ver que también no solamente la migración ha ido al estado de California, sino ha ido al estado, por ejemplo, a Nueva York, ¿sí? Y entonces en Nueva York se ha generado una red comunitaria de indígenas oaxaqueños muy interesantes y bueno, muchos de ellos no hablan muy bien el español, pero bueno, es su capacidad para poder adaptarse a una cultura diferente. Primero tienen que hacer un reforzamiento de su propia cultura para tener un colectivo fuerte que les permita soportar eh, toda la gran diversidad de cosas que están enfrentando ahora en un gran país como es Norteamérica, ¿no? Entonces, a partir de que ellos se tienen que afianzar de sus costumbres y tradiciones, o de estar reviviendo mucho estas costumbres y tradiciones, solamente así pueden adaptarse como personas que viven en la Unión Americana, ¿no? Y que les permite trabajar, que les permite aprender un idioma distinto a su lengua indígena y les permite, sobre todo, conseguir un empleo. Y más allá, ¿no? Porque muchos de estos grupos, cuando ya tienen tiempo radicando en la Unión Americana, pues tienen su descendencia, porque muchos no se van como con su pareja, sino allá muchas veces se casan con otra persona de su mismo origen y entonces pues procrean y tienen nuevos niños que ahora van a ser México norteamericanos, ¿no? Entonces es una gran cosa y enfrentamiento que tienen que hacer en su nueva vida estos grupos, ¿no? Y en alguna plática muy interesante que tuvimos con un maestro precisamente de origen oaxaqueño que se ha dedicado a pues preservar la cultura de los pueblos indígenas de Oaxaca a través de la música y con su hija, que como usted bien anota, pues ya nació aquí y ha estudiado una licenciatura, una maestría en música y se dedica a preservar y a innovar en estas manifestaciones musicales oaxaqueñas. Ella decía que ahora ser, en sus palabras, ¿no? Como México-americana, ella decía que ahora ser indígena es ser cool y que antes cuando le preguntaban de dónde era, ella tenía que decir que era de la Ciudad de México y que ahora orgullosamente dice que es oaxaqueña y que es 100% indígena. Entonces, desde este punto de vista, yo no sé qué pienses, Ana Claudia, pero creo que estamos experimentando un renacer de la cultura prehispánica, un renacer de los pueblos originarios desde el punto de vista de la aceptación que les estamos dando tanto en México como en el exterior. Sí, claro, ya lo platicábamos hace un ratito, hay resignificaciones. Y bueno, pues hoy, en esta fecha tan importante, yo leía en la mañana un artículo de Federico Navarrete, donde hablaba sobre lo que llamamos la conquista de México actualmente y que es un proceso histórico muy complejo que hoy continúa de otras maneras, decía mandar obedeciendo, son prácticas centenarias en donde pues se ha colocado un grado de colonialismo, de racismo, de discriminación, pero también de estas maneras de desobedecer, de
imaginar y construir presentes y futuros. Y creo que en ese sentido las poblaciones indígenas participan activamente de estas resignificaciones, de esta transformación, y eso hace que se mantengan vivas finalmente estas tradiciones, no son estáticas, permanentemente están en movimiento, y esta recreación que se hace a través del juego y esta resignificación, pues se hace, ahora recordaba una conversación alguna vez con un grupo cultural justo de Los Ángeles, platicábamos sobre los juegos y sobre otras manifestaciones culturales, en el caso de la Guelaguetza, que tienen un día de la oaxaqueneidad y que se ha convertido pues en un fenómeno cultural muy extenso. Platicaba con ellos y bueno, ellos me decían que ante más resistencia, pues mayor fluidez, ¿no? En cuanto al tema cultural en otros lugares, sobre todo estando lejos de casa. Y a mí me parece que hay actualmente también un proceso intergeneracional muy importante. Esto quiere decir, estas prácticas durante muchos años fueron jugadas y fueron practicadas por los viejos, los grandes herederos de estos juegos tradicionales. Sin embargo, desde hace ya más de una década hay muchos jóvenes reincorporándose a estas actividades y lo que ha provocado pues esta manera plástica distinta de apropiarse de estas actividades. Son más jóvenes y en ese sentido creo que estas identidades diversas que se han dado a través de los juegos ha permitido que el juego también vaya en un crecimiento muy importante en diversas partes de la República y desde luego pues que se haga esta apropiación cultural y como te comentaba esta chica que es cool, efectivamente para muchos lo que hoy representa, bueno, pues es un orgullo, ya no es una pena, ya es un orgullo de identidad propio, pero creo que se está construyendo permanentemente. Correcto. Y pensando en que precisamente en el 2021 Naciones Unidas habla de que tenemos que hacer un nuevo pacto social, precisamente pensando en los pueblos indígenas. Desde su perspectiva, Armando, Ana Claudia, ¿qué ingredientes tendría que tener este nuevo pacto social para precisamente combatir esta sobrerepresentación que existe entre los pueblos indígenas de pobreza, de esta discriminación de la que ustedes hablan, una vulnerabilidad muy notable debido a la inestabilidad financiera que presentan pues en muchos casos de manera desafortunada y bueno, que se vulneran muchos sus derechos, ¿no? Como el propio derecho a la tierra que de origen les pertenece, a su uso y disfrute, incluso yendo más allá, existe una apropiación de lo que son pues, sus bordados y digamos, otros diseños que pues les pertenecen. ¿Cómo podríamos, desde su perspectiva, construir un nuevo pacto social que sea incluyente y mucho más igualitario? Bueno, aquí en este pacto social ah, han avanzado mucho las instituciones en México. Lo que pasa es que seccionalmente las políticas culturales en el medio indigenista van variando. En este caso, lo que señala la ONU es que en este pacto social haya un respeto a las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios, en el sentido de reconocerles la vestimenta, la lengua, la música, la danza, todo lo que es su arte culinario, toda la cuestión que se refiere a lo lúdico, que es importante, porque eso es parte de la vida de estos pueblos, ¿no? Esto yo creo que también lleva al respeto tú ya lo señalaste,
al respeto de la tierra, porque la tierra, ellos viven precisamente en estos aspectos de conocimiento de la tierra y de respeto a la tierra misma, ¿no? Ellos han vivido durante milenios de la tierra. Ellos no han construido lo que llamaríamos grandes empresas de otro carácter o empresas productivas, ¿no? No, ellos traen esta tradición del cultivo, esta tradición de preservar los bosques, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Ana Claudia apuntó un aspecto muy interesante que está vista en los juegos autóctonos y tradicionales, ¿no? Muchos de los juegos y de los implementos para jugar son artesanales totalmente. Ninguno tiene un proceso de industrialización, ninguno tiene un proceso de mercantilización, nada de eso, ¿no? Ninguno tiene un patrocinio o marca especial, nada. Todos los implementos que pueden ver en las fotografías, precisamente es importante de esta muestra fotográfica, porque muchos de los implementos que se pueden ver y que los puede ver el público son totalmente artesanales. Están extraídos de la naturaleza y muchos de estos juegos precisamente se juegan en la naturaleza, en esa tierra que ves que la arreglan de una manera como en el ulama de cadera que se está viendo aquí esta imagen, pues tiene que ser preparada de una forma muy concisa, que pueda resbalar las piernas, que puedan resbalar los jugadores para pegarla con la cadera en la pelota, no solamente hacia abajo, sino hacia arriba. Entonces, todo esto conlleva una sabiduría. Y en otros casos, los grupos no se convierten en grupos depredadores, los grupos originarios no son grupos depredadores, sino son conservadores de todo lo que es la naturaleza misma, ¿no? Porque ellos saben que si se depreda todo lo existente en los entornos de ellos naturales, es realmente conllevarlos a un exterminio. Correcto. Y hay una parte que a mí me gusta mucho del texto de Sala colocado en el tercer piso para disfrute de las personas que nos visitan en el consulado, que quiero decir, no es menor, con toda la intención lo pusimos en el tercer piso, en donde diariamente tenemos el gusto de recibir a más de 500 personas y bueno, pues lo primero que ven es esta exhibición. Me gustaría leer esta parte que me parece muy bonita, porque habla precisamente de lo que está señalando Armando. Dice, en esta exhibición se encuentran actividades de origen prehispánico, como el juego de pelota, vinculados a mantener el orden del universo, el rito de la fertilidad, a resolver por medio del juego los conflictos económicos y políticos entre los pueblos. Los juegos de pelota lograron sobrevivir a la conquista y destrucción de la época colonial. Se adaptaron y conservaron elementos distintivos prehispánicos, particularmente el juego de ulama, que ustedes ya mencionaban, del estado de Sinaloa, la pelota purépecha del estado de Michoacán y la pelota mixteca del estado de Oaxaca. Yo trataba de buscar una traducción, ya que estamos en Los Ángeles, a la palabra lúdico, que alude obviamente al juego, y me di cuenta que no existe una traducción específica, sino simplemente le dicen el juego, game. Y nosotros le damos una significación gracias a esta herencia prehispánica a la palabra lúdica, que si bien refiere estos juegos, tienen una importancia central en la vida porque, como acabo de leer, gracias a lo que ustedes nos compartieron, tiene que ver con actividades centrales para dirimir conflictos y para tener un orden en la vida política. Así que desde cualquiera de los ángulos que queramos verlos, esta exhibición fotográfica tiene un gran valor. Y bueno, pues a mí me gustaría pedirles a ambos
un mensaje que quieran dar a nuestras poblaciones de origen indígena que se encuentran en Estados Unidos y sobre todo al resto de las comunidades que vivimos en torno a ellos, pensando precisamente en su valor, en la resignificación que están teniendo y en pues este renacer que nos hace sentir tan orgullosos como mexicanos, herederos de esta extraordinaria herencia, parte de nuestra identidad mexicana. Pues bueno, el mensaje creo que tiene que centrarse en que esta lucha continúa. Los pueblos indígenas tienen una cosmovisión interna y externa de ver el mundo de diferente manera y creo que a partir de todos estos procesos históricos, culturales y sociales tan importantes de los últimos 500 años, tiene que haber una reivindicación acorde al derecho y acorde al Estado también. Tiene que haber una reivindicación cultural, una económica, una social, desde luego, y tener una igualdad en ciudadanía. Eh, la lucha continúa, creo que es muy importante decirlo, y bueno, pues invitar a no perder esta esencia, decir gracias, gracias por esta gran herencia que tenemos y que nos permite expresarnos, que nos permite entender el mundo de muchas otras maneras, gracias a esta enorme herencia que poseemos en México y bueno, pues que ahora podemos compartir de manera global. Armando. Pues sí, ya lo dijo Ana Claudia en esta palabra. Muchos han hablado de la globalización y muchos habló como un temor a nivel mundial, no solamente a nivel mundial, sino a nivel local de muchos países en concreto. Yo creo que la globalización ha traído también un aspecto muy importante, que muchos de estos grupos originarios siguen resistiendo y se siguen adaptando a los cambios, independientemente de que si hay políticas que no les parezca que no les parezca a estos grupos, que la existencia de estos grupos, pues ellos se siguen adaptando a los cambios. Tan es así que siguen existiendo, ¿sí? Siguen existiendo y lo más importante es que ellos tienen vínculos de fortaleza muy, muy fuertes, acendrados por herencia cultural. Y yo creo que eso es lo que habría que destacar de estos grupos. Esa gran herencia cultural que nos deviene de su pasado es muy fuerte. Y cuando ellos retoman todos estos hilos de sus elementos hereditarios, históricamente, no, olvídense, no es difícil desmantelarlos, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, el juego es un elemento fundamental de esta herencia, ¿sí? Como pueblos originarios, es fundamental y el juego está ligado a la música, a la danza, a la cosmovisión, a la literatura, a su forma de vestir, a su forma de hablar, inclusive a muchas cosas, ¿no? Ellos no olvidan lo que son. A lo mejor se transforman un poquito para estar sobreviviendo en un mundo contemporáneo lleno de cambios. Y es ahí donde los gobiernos, los estados, deben de poner atención, ¿sí? Porque a veces una sociedad tiene que irse adaptando a los cambios, pero tiene que resistir. Yo creo que estos grupos originarios nos dan el ejemplo de resistencia. Por eso están todavía aquí, a pesar de haber sido parte de una herencia muy fuerte de origen prehispánico, ¿no? Porque muchos de nosotros ya somos herederos de una cultura contemporánea. Ellos no, ellos vienen, como decía Ana Claudia, de padres a hijos, han ido transmitiendo sus conocimientos
y ahí están todavía. Es lo más fabuloso. Pues muchísimas gracias, Ana Claudia Collado, sociólogo Armando Padilla, por habernos compartido esto. Estamos sinceramente muy agradecidos con la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales por habernos prestado esta hermosa exhibición fotográfica. Espero que los mexicanos y personas de otras nacionalidades que estén cerca de esta área nos acompañen a verla. Vale mucho la pena. Y bueno, pues sobre todo a nuestros integrantes de los pueblos originarios, queremos darles el mensaje de que esta exhibición fotográfica tiene como uno de sus propósitos centrales honrarlos y decirles que nos sentimos muy orgullosos del legado que nos comparten, que nos transmiten y que han sabido salvaguardar a través de cientos de años. Muchísimas gracias. Un saludo desde el Centro Cultural y Cinematográfico del Consulado General de México en Los Ángeles. Muchas gracias, Cintia. Hasta luego, y nuestro reconocimiento también a los fotógrafos que participaron en esta muestra y que hicieron posibles, Bernardo Ramírez, a Jorge Castro y a Dante Castro. Muchas gracias a ellos. Pues sí, las exposiciones fotográficas tienen que ir mejorando porque ese es parte del trabajo de la federación. Un saludo a todos nuestros miembros que nos están Permanente, a siguiendo todos en los estos agremiados, momentos. Muchísimas aquí gracias, y Cintia. donde se encuentren. Saludos. Gracias al Consulado de México en Los Ángeles. Y muchas gracias, la verdad. Gracias.